vamos a hacer un estudio de la cónica llamada hipérbola. Como vemos, hemos colocado dos tipos de ecuaciones diferentes en la pizarra. Esta primera ecuación comienza con x menos h cuadrado sobre a2 menos y menos k cuadrado sobre 2 al 1, y esta comienza con y menos k cuadrado sobre a2 menos x menos h al cuadrado sobre 2 igual a 1. ¿Cuál es la diferencia? En la elipse, la ecuación de la elipse es similar a esta, pero es una suma. ¿Cómo identificamos la hipérbola? Cuando es una sustracción, una recta. En este caso, no es una suma. Habrá un término positivo, no tiene signo, y un término negativo. Un término positivo y un término negativo. Entonces, habrá dos tipos de gráfica para hipérbolas. Una que abran con respecto paralelo al eje de las x, que su eje focal sea paralelo al eje de las x, u otra que su eje focal sea paralelo al eje de la y. Las hipérbolas tienen dos ramas, o sea, parecía una parábola, pero serían dos. No es una parábola específica, son dos ramas parecidas a la parábola. Una que abre hacia arriba y otra hacia abajo, o una que abre a la derecha y abre a la izquierda. ¿Cómo identificamos el tipo de hipérbola al cual se presenta de acuerdo a la ecuación? Va a ser muy sencillo. De acuerdo a la forma que tiene la ecuación, siempre la que sea positiva me va a indicar cómo va a abrir. La primera, el término positivo es la x y el negativo es la y. Por lo tanto, como este término es positivo, entonces me indica que esta ecuación corresponde a una hipérbola en esta posición. Dos ramas que corren paralelo al eje de las x, el eje focal paralelo al eje de las x. Cuando la ecuación comienza con el término positivo en y, entonces ella va a correr en esta posición, abre hacia arriba y hacia abajo, dos ramas, y su eje, en este caso aquí el eje focal, va a correr paralelo al eje de la y. Bien, esta es la primera idea. ¿Cómo se comportaría mirando la ecuación? Veo la ecuación, término positivo es la x, entonces va a abrir a la izquierda y a la derecha. Si comienza con y positivo, abre hacia arriba o hacia abajo. Al igual que en la elipse, tiene denominadores a y b. ¿Cuál es la diferencia? Que en la elipse, la a y la b puede estar la a primero y la b después, en dependencia de quién sea el mayor número. Recuerden que en la elipse hay dos denominadores, y el que sea menor de los dos, no importa el orden, sería a cuadrado. En el caso de la hipérbola no ocurre así. A y b pueden tomar cualquier valor, pueden ser iguales. A puede ser mayor que b o a puede ser menor que b. Eso no importa, o sea, no hay relación entre a y b. La relación está entre la x y la y. O sea, siempre la a cuadrado y la b cuadrado se van a mantener en la misma posición. El término positivo va a contener a cuadrado y el término negativo va a contener b cuadrado. No es como la elipse que puede cambiar la posición de a y de b. Esto es importante. Entonces, a partir de esta idea, vamos a comenzar a determinar los elementos de estas hipérbolas. Ya sabemos cómo corre. Esta corre con sus dos ramas paralelas al eje de las x, su eje focal, y esta corre paralela al eje de y con su eje focal. Entonces, la relación pitagórica que va a ocurrir en la hipérbola va a ser igual C2 igual a 2 más B2. No es igual que la relación pitagórica que existía en la elipse. En la elipse era a cuadrado igual b cuadrado más c cuadrado. Aquí el mayor de los tres lados es c. Y precisamente c va a ser la medida entre los dos focos. La distancia entre F1 y F2, en este caso, va a ser igual a 2c. El centro de la hipérbola está ahí en el punto medio de los dos focos. Por lo tanto, la distancia entre el centro y un foco va a ser igual a la medida c. Los vértices, tendrían dos vértices. Un vértice aquí, llamado B sub 1, y uno aquí llamado B sub 2. La distancia entre vértice 1 y vértice 2 va a ser igual a 2a. Y la distancia entre el centro y un vértice siempre va a ser igual a la medida a. ¿Sí?
Esta medida va a ser A y esta medida va a ser igual a C. La D va a correr en esta posición. Voy a hacer análisis de una y va a ser el mismo para el siguiente. Sabemos entonces cómo determinar. Si conocemos A y B, la posición en la hipérbola, entonces puedo despejar y calcular el valor de C mediante la relación pitagórica. ¿Qué otros elementos me harían falta en la hipérbola? Bueno, me haría falta el centro. En este caso, vamos a ver lo siguiente. En ambos casos, ya sea la que tiene el eje paralelo al eje X o la que tiene el eje paralelo al eje Y, las dos, el centro se calcula de la misma forma. El centro siempre va a ser H, K, no importa el orden. Siempre sería el acompañante de la X con el acompañante de la Y con signos cambiados. Y aquí sería H, K, la de la X, y después el valor acompañante de la Y. ¿Qué otros elementos me harían falta para calcular en la hipérbola? La posición de los vértices a partir del centro. La distancia del centro a un vértice es A. Entonces, a partir del centro, le sumo la medida A para el vértice 2 y le resto la medida 2 A para el vértice 1. A partir del centro, para buscar el foco 2, le sumo la medida C y para el foco siguiente le resto la medida C. En la hipérbola, la relación del lado recto va a ser igual que la misma de la elipse. 2 veces B cuadrado sobre A. Esta va a ser la relación entre el lado recto. Ese lado recto, recuerden que corre por el foco en esta posición y este es el lado recto. Ese lado recto me da la medida de la curvatura de las ramas de la hipérbola. Algo importante en la hipérbola, los ejes. Vamos a hablar de eje focal y eje, en este caso, de simetría. Vamos a hablar de los ejes. Hay que le llama eje focal o eje principal y hay que le llama eje de simetría o eje imaginario. El eje focal va a ser el que corre por los dos focos. Es decir, este eje va a ser el eje focal, el que corre por los dos ejes. Y aquí, en este caso, cuando corre en esta posición, este sería mi eje focal. El eje de simetría es el que es perpendicular al eje focal, en esta posición, y pasa por el centro de la hipérbola. Este es el eje de simetría. Y aquí tendríamos el eje de simetría. Estos serían los elementos que generalmente vamos a terminar en una hipérbola. La posición, vamos a repetir, de acuerdo, quien es positivo, se abre en esta posición, con respecto a Y. Si abre con respecto a Y, la posición es esta. El centro es el mismo para los dos, H, K. Y la distancia del centro al foco siempre sería C. Del centro a un vértice sería A. De foco a foco, 2C. De vértice a vértice, 2A. Ya sea en forma horizontal o en forma vertical. La longitud del lado recto es el mismo para los dos. Los ejes focales se comportan igual. Eje focal, la distancia, en este caso, con respecto al centro, y aquí el eje focal queda paralelo al eje de la Y. El eje de simetría sería perpendicular al eje focal y pasa por el centro. En este caso es perpendicular porque el eje focal es horizontal. Aquí, como el eje focal es vertical, entonces el eje de simetría es horizontal. Cuando se va a hacer la gráfica de una hipérbola, el problema más grave para el estudiante es las asíntotas oblicuas. Vamos a ver las asíntotas oblicuas. Una forma muy sencilla para poder hacer la gráfica. Vamos a hacer la gráfica sin la ecuación de las asíntotas y después de una forma muy práctica vamos a recomendarles cómo buscar las ecuaciones de las asíntotas. Supongamos que no me piden las ecuaciones de las asíntotas oblicuas, no me la piden en el ejercicio. Lo que me piden es que haga la gráfica. Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar un ejemplo. Vamos a considerar que sería mi eje. Por ejemplo, vamos a tomar la que corre paralela al eje de las X. Sería mi eje focal. Vamos a tomar un centro.
Vamos a tomar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4 unidades, 1, 2, 3, 4 unidades. Vamos a tomar aquí A sub 1 y aquí A sub 2, los dos vértices. Entonces, si yo tengo los dos vértices a partir del centro, ya en el sistema de coordenadas, ¿cómo yo voy a hacer? Recuerden realmente que los focos van a quedar por dentro. Aquí estaría foco 1 y aquí estaría foco 2. No quiero hablar de coordenadas, sencillamente de posición. Yo tengo los vértices y los focos en el sistema de coordenadas. Esto puede estar corrido con respecto al origen 0, 0. Recuerden que puede estar trasladado. De acuerdo si el centro no está en 0, 0, entonces la gráfica está trasladada. A partir de aquí, con esta relación, conozco la distancia desde el vértice al centro, que sería A. Conozco la distancia del foco al centro, que sería C. Con esta relación, despejo B. Y esa medida de B la voy a colocar perpendicular al eje focal. Digamos que mide, 3 unidades. Esa distancia de B vamos a colocarla perpendicular al eje focal. Sería B hacia arriba y B hacia abajo. O sea, considerando, en este caso, 2B, que sería la distancia entre B1 y B2, como hicimos en la elipse. Y entonces, con estos puntos, que son los 4 vértices, no los focos, con esos 4 puntos, yo logro garantizar hallar las asíntotas oblicuas en la gráfica. ¿Qué voy a hacer? Por el vértice voy a trazar una paralela. ¿A quién? A la que pasa por el centro. O, en otras palabras, una perpendicular a el eje focal. Y por la otra, el otro vértice, hago lo mismo. O sea, 2 perpendiculares al eje focal que pasan por los vértices. Y 2 paralelas al eje focal que pasan por la distancia de B1 a B2. Una por aquí y otra por aquí. Como vemos, se ha formado un rectángulo con 4 vértices. Vamos a escribirlo, vamos a verlo con colores para que ustedes lo puedan entender mejor. Han aparecido 4 vértices, me ha aparecido un rectángulo que tiene estos vértices, este y este. Un rectángulo. Este rectángulo está formado por ¿quién? Está formado por 2B que pasa por el centro y 2A. Y precisamente ese rectángulo tiene 2 diagonales. Y si yo yo trazo las diagonales de ese rectángulo, estoy obteniendo en la gráfica de esa hipérbola las asíntotas oblicuas de la misma, con la medida de A y de B, formando el rectángulo. Aquí tendríamos las 2 asíntotas. La que corre de izquierda a derecha sería la asíntota oblicua positiva y esta sería la asíntota oblicua negativa. Y con las asíntotas, que son, en este caso, estas inclinadas rectas, nos va a dar la curvatura de la hipérbola. La hipérbola vendría partiendo del vértice y se va a acercar entonces a las asíntotas, tanto por encima como por debajo, en esta posición y en esta posición. Esto lo estamos diciendo, lo vamos a hacer en el caso que no me pidan hallar las ecuaciones. O sea, yo tengo aquí sencillamente la gráfica, en el caso me la pidan, cómo trazar las 2 asíntotas con la medida de 2A y 2B. Forma rectángulo con los 4 vértices del rectángulo, trazo sus diagonales y las 2 diagonales son precisamente las 2 asíntotas oblicuas de la hipérbola. Ahora mismo, para terminar, supongamos que me pidan el ejercicio lo más complicado. Y lo más complicado sería que me pidieran hallar las ecuaciones de sus asíntotas. Entonces, ¿cómo podemos hallar las ecuaciones de las asíntotas? De una forma sencilla. A veces yo sé que es muy complicado aprenderse de memoria todas las fórmulas. Es bastante engorroso. Entonces no vamos a tratar de memorizar ninguna fórmula. Sencillamente vamos a utilizar este recurso. Para las asíntotas oblicuas de la hipérbola, vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que hay 2 tipos de hipérbola. La que abre a la izquierda y a la derecha, y esta que comienza con Y, abre hacia arriba y hacia abajo.
A partir de la ecuación, sencillamente voy a hacer un despeje. Vamos a pasar este B2 multiplicando aquí arriba. Me va a quedar B cuadrado por X menos H al cuadrado sobre A cuadrado. Ya este B2 lo pasé para allá. Y este menos Y menos K al cuadrado lo voy a pasar al miembro derecho. Y menos K al cuadrado multiplicado por 1 me daría 1. Miren qué sencillo. Este B2, esto para aprendérmelo. Este B2 lo paso para acá. Y este menos lo paso para acá. Y elimino todos los cuadrados que aparecen en esa ecuación. Me quedaría B sobre A, que multiplica a X menos H, igual a Y menos K. Y como tengo cuadrados y quité los cuadrados, vamos a prescindirlos del signo más menos. Y aquí sencillamente hemos terminado. Estas son las dos ecuaciones de las asíntotas oblicuas de este caso, cuando abre a la derecha a la izquierda. Una sería más B sobre A, X menos H, igual a Y menos K. Y recuerden que precisamente la pendiente de esta recta va a ser igual a B sobre A, ya sea positiva o negativa. Aquí hacemos exactamente lo mismo. Este B2 lo paso para acá. Me quedaría B2 que multiplica Y menos K al cuadrado sobre A2. Igual. Paso para acá este X menos H al cuadrado. Elimino los dos términos. Y menos K sobre A igual a H a X menos H. Y lo presido del signo más menos. Y aquí tendría la otra ecuación para el caso de las asíntotas oblicuas para este tipo de hipérbola. Una con más y la otra con menos. Es una forma sencilla de no complicar, o sea, aprenderse fórmula de memoria. La A y la B la conocemos en la reacción pitagórica, y la H y la K serían las coordenadas del centro. Sencillamente sustituyo y despejo la Y. O sea, llevo esta forma a la forma Y igual a MX más B. Recuerden, despejando la Y. Sustituyo la A y la B, la H y la K, y despejo la Y. En ambos casos es lo mismo. Y de esta forma estoy obteniendo las ecuaciones de sus asíntotas. Creo, con esto hemos terminado este análisis.